con la parte de la membrana. Yo sé que por ahí alargué, y bueno, y si no lo he hecho por ahí la tarea que se entregaba ayer, pues se va a entregar hasta el lunes. Lo que les pedí es que el día de hoy tuvieran pues un cierto avance, que ya me permitiera a mí pues seguir avanzando con esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a... Ok. Si ustedes están viendo, vamos a recordar un poquito que de acuerdo a todos los análisis que se habían hecho de la membrana, pues nosotros ya habíamos visto en cierto momento qué es la membrana celular, cómo se divide, cuáles son sus funciones. Después las vamos a volver a repetir, pero ahorita vamos a trabajar con lo que es la unidad de la membrana. La unidad de... A ver, permítanme, es que me está llegando un mensaje de alguno de ustedes. That's correct. So when I say Ok, ya, es que era una de sus compañeras. Ok. Bueno, a partir de las observaciones que se hicieron en los glóbulos rojos y en algunas células nerviosas, pues se observa que la estructura de la membrana tiene una capa trilaminar. Y bueno, de ahí, obviamente, ya se hicieron muchísimas investigaciones, pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar cómo le hacían porque si nosotros nos ponemos a revisar la naturaleza de la membrana y además la literatura, podemos observar estos estudios o lo que es la membrana, se empezó a hablar de ella y de hecho la estructura de la membrana comienza desde mucho antes de la microscopía, porque ahorita las técnicas pues nos permiten observarla, verla, analizarla, cuantificar qué hay ahí. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con los tiempos remotos? Bueno, ¿cómo se llegó a saber que era una estructura trilaminar? ¿Cómo se llegó a saber que está constituida por una bicapa fosfolipídica? Bueno, pues nos vamos a ir a... ¿se les cambió la imagen o no? Sí, no, para dejar de presentar. ¿Sí o no? Creo que sí, maestra. ¿Está una pantalla ahora blanco con verde? Ah, no, entonces no. Ah, no. No, entonces voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar. Ahí está. Ahora sí ya la vieron, ¿no? Sí, maestra. Bueno, pues ¿cómo se dieron cuenta en tiempos remotos? Obviamente cuando no existía ustedes esto tómenlo en nota. Los primeros indicios de la membrana nuclear, obviamente no se podían comprobar mediante técnicas de microscopía tan avanzadas como ahorita las teníamos con la microscopía óptica. Pues estos personajes lo que hicieron para de alguna manera comprobar que había algo que estaba limitando a lo que es la célula, proviene de técnicas que se le conocen como métodos indirectos. Estos métodos indirectos utilizaban células osmométricas, como lo podemos ver en esos tubos de ensayo. Una célula osmométrica, obviamente el medio, si ustedes se fijan, lo que está en circulito punteado serían las células. Estas células provenían de eritrocitos. Estos eritrocitos se ponían en contacto con una solución y era una solución de baja concentración, es decir, hipotónica. Entonces, de acuerdo al grado de concentración de las soluciones en las que se colocaran esas células,
mientras menor fuera la concentración, mientras menos fuera la concentración, fíjense lo que le ocurría. Se rompía la capa que lo protegía y comenzaba a salir la parte de adentro de las células de los eritrocitos, de tal manera que lo que podemos ver es que salían los organelos, salía el citoplasma, quizás ellos en su momento no lo veían así, sino simplemente veían que se rompía y que salía lo que estaba dentro en este medio hipotónico, de tal manera que al romperse se le salía en este caso pues lo que se le conoce como la hemoglobina, y entonces nada más quedaban las membranas y estas las podían separar por medio de centrifugación y obviamente las podían ver porque eran millonadas de células de eritrocitos, ¿sí? En ese momento no las podían cuantificar. A ver, permítanme un momentito. Bueno, sí ve que ya les di tiempo de copiar, bueno, quité la presentación, les voy a dar un tiempecito para que copien la imagen, porque tiene que estar obviamente explicada, es muy rapidita, pero estos eran uno de los métodos indirectos que se utilizaban o que se utilizaron en su momento para, pues, identificar o confirmar que algo cubría a la célula. Todavía no se tenía idea de qué era, pero sí, a partir de estos métodos indirectos, pues obviamente se sabía que estaba la presencia de algo que cubría la célula. Recuerden que para estos experimentos se utilizaron las células osmométricas como las de los eritrocitos, ¿sí? Ahora, esta existencia de esta membrana, pues obviamente fue muy difícil constatar antes del empleo de un microscopio electrónico, porque si ustedes han ido revisando la imagen que yo les pedí que hicieran, que tiene que ver con la estructura de la membrana, pues obviamente, pues todo lo que a partir de Robertson, que ya se tiene la microscopía electrónica, pues el avance fue terrible, fue enorme. Todo lo que está antes de Robertson eran posibles suposiciones o posibles conocimientos que se fueron obteniendo a partir de pues a partir de técnicas indirectas, ¿sí? Entonces, una de esas técnicas indirectas pues fue esta, nada más que aquí en esta técnica indirecta, para poder generar que estas células sacaran toda la hemoglobina, estos eritrocitos, pues obviamente se tenían que introducir en soluciones hipotónicas.
Otra técnica indirecta, que no viene aquí, pero que ustedes van a escuchar y van a poner por ahí, era a partir igual de estas células en las cuales a partir de un microbisturí, es decir, un bisturí muy pequeño, se hacía un corte muy brusco, es decir, una lesión brusca y extensa a la célula, pues para dañar la membrana y que se saliera la parte de adentro y por lo tanto corroborar que algo quedaba, o sea, saco lo de en medio, yo me lo imagino y siempre les comento a mis alumnos, yo siempre me imagino esta parte como un chicle búbalo. Tiene la parte líquida, que sería el citoplasma, en donde están los organelos, y si yo lo abro con un cuchillo, pues, y de alguna manera ejerce presión, se sale la parte líquida y queda nada más la coraza. Pues eso es lo que hacían en estos métodos indirectos. La cuestión aquí era hacer un daño o una lesión extensa y brusca, porque si era una lesión pequeña, la capa que cubría la célula alcanzaba a cerrarse. Entonces, esta lesión debía de ser brusca, así como si cortaras algo, cortaras el chicle y casi a la mitad de un jalón. Bueno, pues así pasaba y así era la técnica. Una técnica era la que ustedes están viendo. Otra era hacer un microcorte con un microbisturí, pero ese corte tenía que ser extenso y además muy brusco, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se perdiera o hubiera la pérdida del contenido celular, de tal manera, pues, que la membrana no fuera capaz de autorrepararse. Por eso era la gran importancia de hacer esta lesión brusca y ahora sí, pues, se corroboraba la presencia de la membrana plasmática. Obviamente, hablar de la membrana plasmática, pues voy a dejar de compartir porque voy a pasar a otra presentación. Hablar de la membrana plasmática, pues como ustedes saben y nosotros ya habíamos mencionado las funciones de la membrana, igual y ahorita lo pongo. También el que pueda ir abriendo su libro de El mundo de las células, se lo agradecería mucho. Yo también ahorita lo estoy abriendo, por eso dejé de presentar, porque tenemos que recordar un poquito las 5 funciones de la membrana celular. Ajá. ¿Sí? Estas 5 funciones de la membrana celular no podrían ser, a ver, déjenme ya ponerme, sería 5, creo. No podrían llevarse a cabo si la membrana no estuviera constituida como lo está. Es decir, nosotros, si ustedes ya están haciendo su maqueta, ahorita en su mente debe de estar presente que la membrana plasmática en realidad no es una sola capa de un solo compuesto. De hecho, por eso me quedé en las diapositivas anteriores con que es de una capa trilaminar. Ajá. Aquí ya encontré la imagen de las 5 funciones, se las voy a presentar. Cuando lo vean me indican. Ya se ve. Según yo quité la imagen, ahorita se las vuelvo a poner. Yes, teacher. Once in your life,
Sí se los moví, ¿verdad? ¿Ya las pueden ver? ¿Ya pueden verlo? Bueno, ya se los moví. ¿Ya pueden ver las 5 funciones? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno. Si ustedes se fijan, estas 5 funciones, pues en realidad no serían posibles sin la manera o la forma en la que está constituida la membrana. ¿Cómo está constituida la membrana? Bueno, pues como pudimos observar al inicio del estudio de estas membranas, pues ya se sabía de la existencia de ella. No se sabía a profundidad qué era, no se sabía y de hecho eran puras especulaciones lo que se hacía. A partir de métodos indirectos, por ejemplo, a partir de métodos indirectos, pues fueron demostrando la existencia, su naturaleza lipídica. Sin embargo, pues no fue hasta que llegó la microscopía electrónica cuando nosotros pudimos de alguna manera tener mayor conocimiento de lo que es la membrana. Nada más para recordar, pues las 5 funciones les pido que las lean porque se las voy a preguntar en unos 5 minutitos. Chéquenlas, por favor, ya que las lean me dicen. Un minutito nada más, porque les voy a preguntar estas 5 funciones. If you get cows between the moon and New York City, the best that you can do, the best that you ¿Listo? can do is fall in love. César. Ok, bueno, espero que ya las hayan leído porque nos vamos a pasar a lo que es, bueno, yo me voy a pasar estas 5 funciones porque después las vamos a checar. Nos vamos a ir a estos modelos de la membrana. Recuerden que esto es una perspectiva experimental y bueno, voy a salirme de aquí porque voy a pasarme a una presentación, ¿sí? En donde vamos a ir analizando paso por paso ese diagrama que ustedes están trabajando, ¿sí? Porque tenemos que empezar con él y tenemos que hablar de él, pues porque de alguna manera, ese fue cronológicamente hablando, permítanme, déjame checar dónde tengo la... Permítanme. Ya lo encontré. ¿Ya la pueden ver? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Vamos a comenzar este recorrido a partir de Overton y Langmuir, en donde, de acuerdo a nuestro diagrama, Overton y Langmuir, pues vamos a hablar un poquito de Overton. Overton en 1890, aproximadamente en 1895, él comenzó a trabajar con ciertas plantas, ciertas raíces de plantas. Hay unas plantas que se les conocen aéreas por la forma en la que crecen, ¿sí? Al estarlas analizando, él observó que había, obviamente por estas técnicas indirectas de las que estuvimos mencionando, que había ciertas sustancias que penetraban muy fácilmente en esas células y otras que no, por ejemplo el agua. Entonces él a partir de esa observación logra pensar, pues obviamente ya no estaban en ceros acerca de las naturalezas de las sustancias. Ya se conocía, por ejemplo, la naturaleza lipídica, grasas, los solubles polares, no polares, eso ya estaba de conocimiento. Por lo tanto,
al ver que no eran solubles en agua, pero sí eran solubles en sustancias, por ejemplo, no polares, como es el benceno, como son los lípidos, entonces él se comienza a crear una idea de que lo que cubría la membrana era una capa como la que vemos ahí en rojito, era una capa delgada que tenía una característica lipídica. De hecho, él se atreve a proponer que es una mezcla de colesterol y lecitina, y no andaba tan lejos, porque sí en la membrana nuclear tenemos distribuidos algunas moléculas de colesterol, pero bueno, ahí era su primer acercamiento a lo que es la membrana plasmática. No es hasta Langmuir cuando, o sea, esto es una cadenita. Él, utilizando el modelo de Overton, propone que pues ya no nada más al aire, que era una característica lipídica, sino lo que hace es que estudia el comportamiento, pues obviamente de estas moléculas lipídicas, y de hecho se da cuenta que no nada más tienen una característica así como si fuera una lámina planar, sino además que tienen una parte soluble en agua y otra insoluble en agua. Es decir, una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Por lo tanto, ¿cómo le hizo Langmuir? Bueno, pues estas técnicas indirectas, por eso me permití hablarles un poquito de estas técnicas indirectas, porque es lo que hizo. Langmuir, a partir, extrajo de los eritrocitos, nada más que en este caso, pues él los disuelve en benceno, que es un solvente no polar que va a destruir seguramente la capa, porque los lípidos son solubles en solventes no polares. Y además, esto que él obtenía lo ponía en una solución acuosa, en una superficie en donde había agua para que no se disolviera. Y lo que observó es que alguna parte de esas moléculas de la capa lipídica se orientaban hacia donde había agua y otras se alejaban. De tal manera que pensó, esto que ya habíamos comentado, que este tipo de compuestos tenían cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas. Y entonces surge lo que es el modelo de Langmuir, que ya no estaba tan alejado. Miren, si nosotros vemos esta diferencia entre Overton y entre Langmuir, sigue siendo la capa lipídica, sigue siendo la capa lipídica, sin embargo, ahora ya va tomando forma. Ya se observa la presencia de cabezas y cola. No se cambia lo que sería que tienen una naturaleza lipídica, pero ahora el conocimiento va incrementando porque aparte de que es lipídico, tienen una cabeza y una cola. La cabeza es hidrofílica, es decir, se orienta hacia el agua, pero la cola se orienta lejas del agua, lejano al agua. Hidrofílico significa amante al agua, afín al agua. Hidrofóbico significa amante a grasas o no compatible con agua, ¿sí? Ahora, sin embargo, todavía él consideraba que había una monocapa. A él se le atribuye la monocapa lipídica. Esto permitió los siguientes avances de la membrana en el siglo XX. Y vamos a ver por quiénes. Pero antes de irnos de Langmuir, y como ya sabemos que tenemos un compuesto que tiene una cabeza y una cola, pues nos vamos a ir a ya verla un poquito más de cerca, esas cabezas y esas colas. Aquí está un fosfolípido, este es un fosfolípido, mira cómo se acomoda. Si yo te indico, aquí están las tres representaciones.
La primera, que está en recuadros amarillos, azules y naranjas, pues es como nosotros esperaríamos ver un compuesto con su CH3, sus cadenas de carbonos, sus enlaces, pero viéndola desde otra perspectiva, como son macromoléculas, están conformadas por gran cantidad de átomos, las podemos representar de esta manera. Y estas moléculas constan de dos partes, una parte no polar y otra parte polar. Bueno, entonces, si nosotros vemos cómo se conforman, cómo se orientan, en realidad lo que estamos viendo es como una cola y una cola y una cabeza. Y efectivamente, así como lo propuso Langmuir, efectivamente tienen esta característica. Tienen una cola insoluble en agua, es decir, hidrofóbica, y una cabeza afín al agua, es decir, una cabeza hidrofílica, ¿sí? Fíjate entonces, te invito a conocer un grupo, un fosfolípido, que yo creo que ya lo conocías, ya lo habías visto, pero por eso tienen esa forma, ¿no? Esa forma en la membrana. Y bueno, siguiendo en este recuento seguimos con Gortel y Grendel. Gortel y Grendel, también me voy a ir a lo que sería el mundo de la célula, porque quiero revisarlo, viéndolo en este diagrama. Gortel y Grendel lo tenemos como inciso C. Y es que Gortel y Grendel, a partir, y me voy a ir donde viene su explicación. Gortel y Grendel también trabajaron con glóbulos rojos, eritrocitos. Casi todos los avances que se hicieron de la membrana se hicieron a partir de eritrocitos. Si se fijan, cuando les expliqué lo de los métodos indirectos, hablábamos también de eritrocitos. Es que es por su comportamiento de la célula. Resulta que ellos consideraron los avances de Langmuir, pero se cuestionaron algo. Ok, dices que hay capa lipídica, esto viene desde Overton, luego siguió Langmuir. La capa lipídica, que en realidad era un fosfolípido, tenía un grupo fosfato y un lípido. Resulta que, pues ellos lo que hicieron es, ok, pues vamos a obtenerlos nuevamente. A partir de los eritrocitos, ellos, bueno, siguieron trabajando con los eritrocitos. Lo que se dieron cuenta fue esto. Se hacían una pregunta. ¿Habrá solo una capa lipídica o habrá más? Bueno, pues eso lo contestaron. Esta pregunta que se hizo Gortel y Grendel, ellos hicieron exactamente lo mismo que hizo Langmuir. Extrajeron los lípidos, pero ahora ya contabilizaron perfectamente los eritrocitos. Los contabilizaron y entonces pues sabían perfectamente qué cantidad esperaban de lípidos, ¿sí? Porque ya conocían de alguna manera el peso del eritrocito en total. Resulta que igual hicieron con benceno, lo sacaron, los formaron en una superficie en donde estaba acuosa, es decir, que había agua. Resulta que cuando los pesaron, pues obtenían el doble. Obtenían 2 veces el área de la membrana de los eritrocitos, porque ya conocían el área total de los eritrocitos, entonces sabían perfectamente cuánta capa lipídica iban a obtener. Resulta que obtienen lo doble. Entonces ellos dicen, pues fácil, no solo hay una, sino 2. 2 capas de lípidos, ¿sí? Y claro, pues obviamente aquí todo era especulativo. Recuerda que aquí todavía no existía la microscopía. Para esos tiempos, 1925, como lo reporta el libro, todavía no existía la microscopía, ¿sí? Viene hasta Robertson. Ahora bien, sin embargo, se dice que ellos cometen 2 omisiones. Ya a mí no me gusta decirle errores porque en realidad no son errores. Lo que Grendel y Gortel proponen está perfecto. O sea, ya nadie ha podido desbancar esa proposición y a pesar de que no tenían altas técnicas o técnicas sofisticadas, en realidad lo que comentaron tiene mucha razón de ser.
¿Por qué? Porque sigue preservándose lo de la doble capa lipídica. Nada más que aquí no consideraron una cosa, que no les cuadraban las cantidades, aún así no les cuadraban las cantidades. Creo que, a ver, permítame tantito porque creo que ya me está avisando de la pila. Ahorita, a ver, permítame. Voy a alejarme un poquito, nada más voy por mi cargador porque ya me está avisando que tengo pila baja. Permítanme un momentito. Listo, chicos, vamos a continuar entonces. Aquí estamos en el libro El mundo de la célula. Y bueno, estamos viendo lo que hizo Wortel y Gettel a rasgos. Bueno, yo me voy a ir a la presentación esta que estamos viendo porque aquí viene más resumido. Pues estos fisiólogos, recuerden que en 1925, en realidad esto fue como una continuación de lo de Langmuir, y de hecho obtienen exactamente el conocimiento utilizando la misma técnica de Langmuir, nada más que un poquito ya más sofisticada, porque aquí ya te podían o tenían la resolución de los equipos que utilizaron para tener en mente el número exacto de eritrocitos que estaban utilizando y poder hacer cuantificaciones. En lo que hizo Langmuir no, era cualitativo únicamente. En este caso ya se hicieron algunas consideraciones cuantitativas y nada más que les comentaba, bueno, aquí pues ya vimos que aquí es donde él propone la bicapa lipídica porque pues obtuvieron 2 veces lo que sería el área de las membranas de los eritrocitos. Y entonces se propone que no nada más había una capa de fosfolípidos, como lo vimos aquí, miren, como lo vimos aquí los fosfolípidos, sino había 2. ¿Y cómo se orientaban? Pues se juntan las colas y en los extremos quedan las cabezas, ¿sí? Si se fijan. Se dice que este modelo de Wortel y Grendel, que más adelante fue solucionado, es que a pesar de que no les coincidían los números, porque obtenían más peso de lo que ellos reportaban. Bueno, pues pero nunca se pusieron a pensar que había otro tipo de sustancias también ahí en la membrana. Y esto se le atribuye a los siguientes personajes de su diagrama que están ustedes elaborando, a Dabson y Danieli. Estos 2 personajes trabajaron por separado. Sin embargo, pues se les atribuye juntos porque se complementan el modelo de Dabson y el de Danieli. Se propone entonces en 1935, obviamente, que esta bicapa, porque de esto ya no se hizo nada, ya se sabía la bicapa lipídica. Aquí lo único que se modificó es que ellos proponen que no les cuadraban los datos a estos personajes, Wortel y Grendel, porque había otro tipo
de sustancias. Es decir, cuando ellos analizaron el modelo, veían que no todas las propiedades eran de lípidos. Había unas propiedades como la tensión superficial de la capa, como aparte de la tensión superficial también, de hecho vamos a revisar el libro porque esto es importante que ustedes lo conozcan porque de ahí luego salen preguntas del examen, ¿sí? Vamos a ver lo de Dobson, aquí está. Aquí están las propiedades que ustedes se tienen que aprender, que eran las que no consideraban, que decían, no, pero es que no todo coincide con los lípidos. Por ejemplo, si medían la tensión superficial de puros lípidos, de alguna manera no coincidían. No coincidían con la tensión superficial de la membrana que estaban separando. Por ejemplo, si hubiera sido de puros fosfolípidos, tampoco hubiera permeabilidad, ¿sí? Y además, la resistencia eléctrica que oponían no se comportaba igual como si fueran puros fosfolípidos. Por ejemplo, aquí el libro te lo menciona lo que yo estoy comentando. La tensión superficial de una película lipídica era mayor que la de la membrana celular. Entonces ahí les empezó a entrar la duda. De ¿por qué? Y además empezaron a hacer experimentaciones, obviamente. Por ejemplo, aquí empezaron a poner azúcar a la bicapa o algunos iones o solutos hidrofílicos y estos se movían hacia adentro, o sea, como que lograban introducirse, ¿sí? Y entonces, pues ya no coincidía si fueran puros fosfolípidos como si fueran puros fosfolípidos, ¿no? Porque los puros fosfolípidos, las cabezas eran tan cerradas, y la presencia entre cabeza era tan cerrada que no iba a dejar introducir nada. Y entonces ahí empiezan a indicar, comenzaron a imaginarse que también había otras sustancias que permitían, una, el paso de las sustancias y dos, que la tensión superficial pues tuviera esos valores. Entonces, en realidad, aquí lo tenemos, Dobson y Danieli imaginaron la presencia de proteínas en las membranas y no fue hasta 1935 donde estos dos personajes proponen un modelo de sándwich. Este modelo de sándwich estaba generado por proteína, que es la morada, fosfolípido, que es las cabezas, las colas, y luego otra de proteína. Por eso se dice que es como si fuera un sándwich, ¿sí? Aquí voy a ponerles la representación de lo que es esta. Aquí está el sándwich, sí lo están viendo, ¿no? Para que les dé hambre. Sí, maestra. Entonces, esta representación se le atribuye pues a Dobson y Danieli. La bicapa, recuerda que ya venía desde Gortel y Gren. Entonces, haciendo un recuento, Overton propone la existencia lipídica. Langmuir dice, ok, es un lípido, pero tiene una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, y entonces yo propongo que sea una monocapa. Gortel y Grendel representan o logran confirmar la presencia de una bicapa lipídica. Dobson y Danieli proponen el primer modelo, que es el de la bicapa lipídica, pero con láminas proteicas, es decir, el modelo del sándwich, ¿sí? Este modelo del sándwich era proteína, lípido, proteína, lípido, proteína, así como el sándwich que te estoy poniendo aquí. La parte de arriba eran las proteínas, la parte de este sándwich, lo que tiene de comida, eran los lípidos, y luego otra vez otra capa de proteína. Por eso se le conoce como modelo de sándwich. Pues ya no estaban también tan alejados. Porque solamente se le fueron haciendo algunas mejoras, obviamente, a estos modelos, fíjate, pero pues ya por técnicas indirectas iba a ser imposible.
Afortunadamente, el siguiente personaje en esta historia ya cuenta con infraestructura suficiente para desmentir o confirmar lo que estaban proponiendo estos autores. Y aquí vamos a leer antes de comenzar. El modelo original fue modificado posteriormente para acomodar los descubrimientos posteriores, ¿sí? No fue hasta 1954 de que las proteínas hidrofílicas podrían atravesar la membrana y formarían poros polares. O sea, este modelo antes de llegar a Robertson ya lo habían modificado, nada más que ya no consideran esos autores, porque ya eran muy parecidos a lo que Dobson y James Daniel y habían mencionado. Nada más que aquí es importante que lo consideres, que ya se habla de un tipo específico de proteínas hidrofílicas, es decir, afines al agua. Y obviamente estas tenían que estar en contacto con el medio externo, donde llegan los nutrientes, donde llegan las moléculas que quieren ingresar o que quieren salir también de la célula, porque son medios acuosos. Estas proteínas hidrofílicas se proponen en 1954 que forman lo que serían los poros polares. Pues vamos a ver Robertson. Si yo me voy a la imagen de Robertson, aquí está la imagen de Robertson, pues ya veo algo un poquito más sofisticado. Ya llegó la microscopía electrónica y aunque no estaba tan desarrollada en 1950 se utilizó el primer microscopio también, ya para utilizar o para observar lo que serían las unidades de membrana. Aquí finalmente los fisiólogos, los biólogos y todo el que estuviera interesado en analizar la membrana celular pudieron observarla. Pudieron observar que alrededor de una célula está una capa trilaminar, ¿sí? Adyacente o subyacente más bien a la célula, ¿sí? A esto fue a lo que denominó unidad de membrana. Y él comenta que como tenemos dos líneas oscuras, veamos aquí es 1 y 2, vamos en el inciso E que viene aquí, modelo de Robertson. La unidad de membrana, si yo me fijo, viene una línea negra, luego espacio gris y luego otra línea negra. Si yo me voy en la imagen que está a la derecha, veo dos células, esta es la que está en el libro, célula 1, célula 2, y obviamente el espacio intercelular es que es obviamente el espacio que hay entre célula y célula, pero si yo me fijo en cada célula, igual hay dos líneas oscuras y en medio de ellas gris. Entonces, por eso él propone un patrón trilaminar y entonces, ¿se acuerdan de lo que empezamos el día de hoy la clase? Que se tiene una estructura trilaminar, ya se llegó a esa estructura. Entonces, ¿cómo se pudo observar esto? Recordemos que la membrana no es visible al microscopio ni al electrónico, a menos que le pongamos una técnica de teñir. Se tiñen, estas membranas se tiñen con metales pesados. En microscopía electrónica no vamos a utilizar ningún colorante, no. Vamos a utilizar una sustancia que tenga rica en población de electrones y le pueda dar otro contraste más oscuro, porque recuerda que en la microscopía electrónica lo que le da un mayor contraste, es decir, más oscuro, pues es entre más electrones tengas, más oscuro. Entre menos electrones tengas, pues más leve, más tenue. Entonces, esta estructura trilaminar se logró observar a partir de que se tiñen con mucha facilidad lo que son las membranas plasmáticas. ¿Con qué se tiñen? Recuerda que se pueden teñir con metales pesados. Desafortunadamente para nosotros, si alguien ahorita nos analizara alguna de nuestras células, de nosotros, tuyas, mías, de todo el que está aquí en este planeta, pues como los mantos acuíferos están muy contaminados de metales pesados, se dice que ya ni siquiera en algunas ocasiones, y dependen las células de lo que se esté analizando, ya no se requiere ni siquiera ya no se necesita ni teñir, porque ya tenemos muchos metales pesados en nuestro organismo. Qué feo, ¿no? Pero bueno, ahora,
Este señor pensó que las líneas oscuras eran los fosfolípidos, las cabezas y las colas, y que las capas que no se veían tan oscuras, las de en medio, eran las proteínas, las capas de proteínas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué tan cercano estuvo a lo que realmente es. Pero si te fijas, se tiene que llegar a esta estructura. Vamos a ver qué tanto falta para llegar a ello. Vamos a ver entonces, esta es la imagen del aspecto trilaminar. Ajá. Vamos a ver aquí. David Robertson sugirió que todas las membranas celulares compartían una estructura subyacente común, que denominó la unidad de membrana. Acuérdate que a esto es a lo que se le conoce unidad de membrana, es decir, una capa oscura, una capa más tenue y otra capa oscura, ¿sí? Ahora, esto ya se vio, recuerda que ya se había propuesto por primera vez la estructura de la unidad de membrana, y esto coincidió lo de Robertson con lo de Dobson-Danieli, que habían proteínas. De hecho, Dobson-Danieli ya se le había comentado que era una estructura trilaminar, proteína, fosfolípido, proteína. O sea, eso sí ya se perseveró. Sin embargo, aquí me voy a pasar a los avances. Esa estructura trilaminar, pues obviamente no coincidía perfectamente porque no era una capa continua de proteína. Eso era lo que no se consideraba. O sea, en realidad sí, o sea, sigue siendo como Dobson y Danieli lo mencionaron, es una estructura trilamina, pero en realidad no es una capa completa, o sea, la capa lipídica no está completamente cubierta de proteínas. No hay finas láminas de proteínas como lo mencionó este modelo de Dobson-Danieli. Y bueno, por ahí les invito a que lean esto de una investigación más detallada del modelo de Dobson-Danieli y los defectos que se le fueron encontrando a partir, pues, del estudio de Robertson, ¿sí? Viene aquí una tablita que yo quiero que ustedes copien después de que terminen de trabajar con la información. Pónganle ahí en su libretita una notita que van a copiar la tabla 7.1 porque son los lípidos, proteínas y carbohidratos que encontraron en los eritrocitos, ¿sí? En la membrana. Y bueno, pues no nada más ya en los eritrocitos, sino viene aquí en esta tabla como una comparación de diferentes membranas, de diferentes partes. Por ejemplo, viene la del eritrocito humano, la de la célula hepática, la de una ameba, la de un tilacoide de cloroplasto. Recuerden que tenemos diferentes organelos que tienen membrana, entonces no siempre vamos a tener la misma cantidad. Sí tenemos membrana, pero cada membrana está constituida, sí, claro, por lípidos, por proteínas, pero cada membrana tiene las características que requiere el organelo, ¿sí? Por ejemplo, mira, tenemos la vaina de mielina de un axón nervioso, nada más tiene 18 proteínas, pero de lípidos tiene 79. Y si comparamos con la cantidad de lípidos que ocupa otras membranas, es el que tiene más. Porque seguramente no va a estar recibiendo no va a estar ingresando tanta cantidad de materia a esa célula. Por eso tiene muy baja cantidad de proteínas. Está muy protegido un axón nervioso, pero a lo mejor va a estar permitiendo la salida de muchos impulsos eléctricos, por eso tiene mayor contenido de lípidos. Y no se diga de carbohidratos, no requiere carbohidratos, tiene 3 carbohidratos, ¿sí? Tenemos un índice súper bajo entre proteína y lípido, fíjate, de 0.23. ¿Quiénes los que tienen más? Las bacterias. Las bacterias, sobre todo las que son gram positivas, tienen el mayor índice proteína-lípido. Ellos no tienen carbohidratos, tienen proteínas y lípidos porque es su mayor constituyente, ¿sí?
Sin embargo, este modelo pareciera que están explicando el de Robertson, pero en realidad, pues el que se explica con mayor precisión es el de Dabson y Danieli, porque en realidad el modelo de Robertson no vino a introducir otro conocimiento nuevo, nada más vino a reforzar, y ya me voy a pasar esta presentación, a reforzar lo que se había dicho por Dabson y Danieli, ¿sí? La parte trilaminar, que dentro, en medio de esas láminas donde estaban las proteínas, estaba la región hidrofóbica e hidrofílica y luego otra capa de proteína. Nos seguimos con el otro modelo, que es el de Singer y Nicholson. Este modelo en 1972 se propone y es el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Este modelo de Nicholson se le llama modelo de mosaico fluido porque es la manera en la que la membrana permite la entrada y se permite conocer cómo están constituidas o dónde están situadas esas proteínas, y que no estaban como capas finas en toda la superficie de la membrana, sino que algunas tienen hasta formas como glóbulos, como lo vimos aquí en esta presentación. Esta es la estructura de la membrana, el mosaico fluido. El día de hoy no vamos a tener la clase hasta las 11 porque les voy a dejar que me busquen. Fíjate lo que vas a hacer. Aquí, de hecho, casi se va a terminar. Vas a buscar dos videos de YouTube, pero que no sean de estudiantes, que sean de una universidad o de un profesor, del modelo del mosaico fluido. Y tú vas a hacerme un reporte de qué consiste el modelo del mosaico fluido en estas horas de clase. No te lo estoy dejando de tarea, porque ahorita voy a abrir en Classroom la parte de que me subas en qué consiste el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Este modelo del mosaico fluido ya fue propuesto desde 1972 y en realidad quitó la idea de que las proteínas estaban en una capa, pues, delgada, pero no era continua. Y permitió entender que las proteínas en realidad tienen una forma completamente diferente comparándola con una capa. Parecen glóbulos y se encuentran, obviamente están relacionadas con la membrana, sí, tienen relación, si están acá en la capa que va a estar en el medio externo, tienen una afinidad con el agua. Si están acá en donde están las colas, tienen también una parte interna de esta membrana que es hidrofóbica y la que está acá en la capa externa es hidrofílica. O sea, tienen características muy peculiares estas proteínas. Entonces, fíjate lo que me vas a hacer ahorita. Vamos a quedarnos aquí en el modelo de Singer y Nicholson, porque el de Unwin y Henderson ya modificó un poquito la parte porque aquí ya también involucra otras situaciones. Nos vamos a quedar aquí en este modelo de Singer y Nicholson para seguirlo revisando. Y mira, vamos a llegar hasta entender todo esto, ¿sí? Pero esto es hasta la siguiente clase. Ahorita me vas a trabajar con el modelo del mosaico fluido. Aquí en el libro viene, y también vas a revisar tu libro en la figura 7.5. Me vas a buscar, bueno, el libro si quieres déjamelo en paz, no veas nada de literatura. Lo único que te voy a pedir es que me busques, bueno, mínimo 2, pero si tú encuentras más, y me vas a subir los videos y un reporte técnico, me vas a subir el link, tú no vas a hacer ningún video. Me vas a subir el link y de hecho ahorita ya lo voy a poner el trabajo en clase. Va a ser un modelo del mosaico fluido. ¿Sí? Instrucciones, aquí te las voy a poner, buscar por lo menos 2 videos de YouTube. Bueno, también hay otras plataformas y las encuentras muy bien acerca de la explicación del modelo del mosaico fluido.
Luego vas a hacer un reporte pequeño, tampoco te vayas ahí a toda la hoja de... No, sí, pues si te sale una cuartilla, perfecto, lo puedes hacer en computadora, lo puedes hacer a mano, como tú quieras. Reporte de lo visto o de la revisión que se hizo. Y eso te lo voy a dejar en este tiempo que falta. Si tú me entiendes el modelo del mosaico fluido, lo que viene a continuación para explicar las funciones de la célula es muy sencillo para mí explicártelo, ¿sí? Entonces, fecha de entrega es hoy, 28, la hora, eso sí, o sea, tampoco de 2 horas. O sea, si te llevas más de 2 horas, quiere decir que ahí le metiste más de lo que yo requería, ¿eh? A las 11 de la mañana se va a poner esta tarea, ponte a hacerla. Si yo voy a dejar esta videollamada, no es para que, bueno, desayúnate, agárrate unos 5 o 10 minutos, pero después, por favor, pues lo haces, ¿sí? En este momento ya se te creó tu tarea. Yo sé y tengo bien presente que tengo alumnos que quizás están en el trabajo. Bueno, pues lo pueden mandar más tarde, pero que no pase el día de hoy y perfectamente sé los casos. Si se te va la red, porque también me estuvieron avisando que tenían problemas de red, que bueno, también házmelo saber en mi WhatsApp y ya te tengo considerado. Ya te justifico que me lo hayas entregado más tarde. Bueno, pues la parte mía, hasta llegar a este modelo en donde se establece el modelo del mosaico fluido, hasta aquí termina mi parte, la otra parte la vas a realizar tú. Buscar videos, verlos, los analizo, hago mi reporte y le subo a la maestra lo que analicé y lo que vi. Tienes que incluir ahí, porque acuérdate que cuando subes una tarea tú puedes poner un link, ponme el link del video para yo también verlo, porque voy a analizar y las 2 tareas que yo muestre para la siguiente clase, esas personas se ganan, aparte de su calificación de tarea, puntos, yo les llamo participaciones asterisco, que son 2 décimas directo a promedio. Imagínate, 2 décimas a veces, imagínate que tienes 8.3, sube 8.5 tu promedio y se va hasta 9 en CIA, ¿sí? Entonces, aprovechen esas participaciones asterisco que yo le llamo. ¿Qué voy a considerar del video? Primero, están prohibidos los videos de estudiantes. Hay en YouTube, hasta en páginas bien importantes, videos muy bonitos, muy bien elaborados, de profesores, de academias, de institutos, etcétera. Busca ese tipo de videos. Bueno, por mi parte es todo. No les quiero quitar más tiempo porque a lo mejor va a conllevar que busques bien el video y hagas tu reporte. Por mi parte es todo. Nos vemos el próximo viernes. Por ahí también voy a subir una clase grabada que requiero que vean, pero ya va a ser muy cercano al viernes próximo. Ahorita, por eso te estoy dando de mis horas de clase, porque no lo iba a hacer, iba yo a irme hasta las 11, pero por ahí me estuvieron comentando que tienen muchos exámenes, que tienen mucho trabajo, y bueno, pues para que esto ya no se te quede de tarea, hazlo ahorita en mi clase, porque supone que este tiempo es mío. Yo trabajo contigo, entonces, para ya no te quede de tarea, hazlo ahorita y ya no tienes tarea más que pues la que ya se había acumulado. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Adiós. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestra. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.